Ay, amigos, qué escalofrío tan fuerte. Está haciendo mucho frío. Se siente mucho escalofrío. Se sienten ruidos raros, algo raro. ¿No lo oyen ustedes? Siento una presencia rara atrás de mí. ¿Quién es? La luna está muy, muy fría. Es algo raro lo que siento hoy este día. Estoy aquí con ustedes. Vi llegar de repente un animal muy grande, con cara como de rata. No sé cómo se le dicen a esos animales y me asustó. Llegó, me miró y se echó hacia atrás. Sí, amigos. Lodia es una mujer muy anciana, Elodia. Muy, muy anciana. Muy, muy anciana Elodia. Es una mujer que tuvo 2 hijos. Pues era una mujer viuda. Una mujer muy, muy buena. Desgraciadamente se hizo muy, muy anciana y desgraciadamente quedó en las manos de sus nueras. Sus hijos se olvidaron de todo lo que había hecho Elodia. Había hecho muchas cosas buenas, había trabajado, pues ella muy joven quedó viuda. Sus hijos se olvidaron de ella. La miraban como una persona, como un estorbo. Desgraciadamente, todo habían olvidado. Ella nunca se volvió a casar, pues había quedado muy joven, viuda. Su hijo Jaime se casó con una mujer, tuvo su familia, pues vivían en una vecindad, él y su hermano. La madre, pues donde podía, se quedaba a dormir. A veces Elodia hacía cualquier cosita para ayudar a sus hijos y no ser un estorbo. Pero miraba que Luisa, una de sus nueras, siempre la miraba mal, siempre la miraba detestándola, la odiaba. Ay, pero lo que no se daba cuenta, que Elodia a veces encontraba su ropa rompida, quemada. Ella no entendía por qué sus nueras, Luisa y Socorro, no la querían, la detestaban, la odiaban. Pero desgraciadamente sus hijos se habían olvidado de ella. Eran mujeres muy amargadas, muy odiosas. Detestaban hasta lo que miraban, hasta el aire. Y pues la pobre mujer, ¿quién le podía hacer caso? Ya era una anciana. Ella a veces pensaba que nada más estorbaba. Así es. Pues Luisa le hacía muchas maldades, le quemaba sus cosas, le ponía velas negras en su ropa y siempre le hacía maldades. Pero Socorro era peor, Socorro era una malvada, era una demonio viviente. Le hacía tantas maldades en la comida porque una se encargaba de una cosa y otra de otra. La anciana no sabía qué hacer, pues era sola en el mundo más que con los 2 hijos que había tenido. Pero no se daban cuenta que esas mujeres los acechaban con brujería, con maldad. Ay, qué malvada Socorro, era una mujer muy mala. Muy, muy mala. Ah, qué mujer tan malvada, que no puedes encontrar tanto odio y tanta malvadez en ella. Siempre estaba haciendo cosas malas, haciendo conjuros, cosas malas para la pobre anciana, pues ella no sabía ni qué hacer. Se ponía a vender, a hacer servilletas, las cosas muy pequeñas para poder ayudar y contribuir a su casa. Pues su casa estaba llena de muchos niños, muchos nietos. Sus nietos a veces la miraban con desprecio. Había uno que era buena gente, que la quería y le daba mucho ver a su abuelita, pues ella se refugiaba en ese nieto. Pero como vivían juntas en la misma vecindad, siempre una a la otra, la pobre anciana siempre escuchaba, ay, cómo quisiera que se largara,
Ay, cómo detesto a esta mujer, nada más nos estorba. Así es, así es. Socorro era tan mala, que ya sí se dedicaba a la magia negra, a las cosas de bajo astral. Pues iba con los brujos y les decía, acaben con mi suegra, ya no la soporto. ¿Cómo le hago? A ese grado llegaba Socorro. Ay, qué mujer tan malvada. Ay, qué dolor tan grande. Caminaron los días, los años, pues la señora Elodia, la anciana, se había hecho más viejecita. Ya no podía caminar muy bien. Ella pensaba, ¿qué irá a hacer de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Ella decía que Dios tenga piedad de mí. Se ponía a pensar la viejita, se sentaba en el sol y decía, ¿por qué tanta maldad? ¿Qué hice yo que ahora estas mujeres me están haciendo pagar cosas que no sé qué pasó? Pues Socorro siempre con los dientes, tenía coronillas en los dientes, coronillas de plata brillantes. Blanca, blanca, descolorida, pelo güero, quemado, como quemado, de cómo se lo pintaba, pero su maldad no la dejaba. Pues la pobre anciana, cómo sufría, cómo sufría. Pero no podían ver sus hijos toda la maldad que le guardaba su madre, las dos nueras, nueras malvadas, malvadas. Qué sufrimiento de esta mujer. Llegó el momento de que ella se sentía muy triste, muy pensativa. Tenía sueños y siempre miraba a su esposo que venía. Venía en la noche a visitarla siempre cuando se dormía. Ella soñaba que le decía, no te preocupes, mujer, no te preocupes, pronto, pronto, pronto todo el sufrimiento se va a acabar. Ella no entendía por qué tanta maldad. Pues Socorro era tan malvada que se dedicaba a hacer cosas malas, a hacerle puras brujerías ya de magia negra debajo hasta esa pobre anciana. Ay, Señor, qué dolor tan grande esa mujer tan malvada. Pues su hijo nunca tenía tiempo, trabajaba tanto para mantener a sus hijos y a la mujer y ayudar a la madre como pudiera él, aunque sea comprarle unos zapatos. Pues la nuera agarraba y se los rompía o les echaba algo para que no sirvieran. Siempre la maldad, pero Socorro era la peor Socorro. Era una mujer llena de tanta maldad, pues se dedicaba a hacer tanta maldad igual a los vecinos, a la gente. Siempre estaba viendo a ver qué decían, hacía conjuros con su mente, miraba a la gente y siempre detestando al mundo, pues ella había nacido con la maldad en su corazón, era muy mala Socorro. Llegó el momento que de repente la pobre anciana empezó a mirar cosas que no eran normales, que eran paranormales. Ella se sentaba y siempre miraba a la gente que ya no estaban, a sus papás, a sus abuelos, a su madre, a su esposo. Era lo que la confortaba. Pues ella pensaba, ¿por qué los veo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué veo a mi familia que ya no está? Pero ella se sentía alegre, hasta sonreía, se sentía gozoso al ver a toda su gente que ya no estaba. Llegaba el momento que de repente se agarraba hablando con ellos. Ay, Señor, se agarraba hablando con ellos, pero no hubiera visto Socorro lo que hacía la pobre anciana. La miraba que se ponía a hablar con su marido, con su mamá, con sus hermanos, con sus tíos, con sus abuelos, con sus parientes de toda su vida. Ay, Señor, pues esta mujer malvada, diabólica, satánica, no hallaba cómo destruir a esa pobre anciana. Entre más mala miraba con tanto odio y rechazo y maldad. El hijo siempre fue ciego, lo tenía atado, amordazado en un bote, amarrado. Lo mandaba embrujar y hechizar para tenerlo dominado, ciego, sordo y mudo. Que no mirara, que no oyera y que no escuchara. ¡Ah, qué Socorro tan malvada! ¡Ay, no, qué terror, qué grande es! Pues llegó el momento que la pobre anciana se ponía en un rinconcito. Era más delgada y más delgada, pues a la otra no le importaba para nada.
Al último le echó el cargo a Socorro, a la más malvada, a la más diabólica, a la más detestable mujer humana. Cuando la pobre anciana empezaba a hablar con sus parientes, se refugió de tanta soledad en sus recuerdos. Y le decía: Socorro, estás loca, estás enferma de la mente, no hables así. Se agarraba encerrándola en un cuarto oscuro. Habían hecho un cuarto oscuro de madera. Hasta ella lo había pintado con colores oscuros, pues ya no tenían dónde meter a la anciana. Ay, no, qué feo. Les habían dado permiso de hacer ese cuartillo muy pequeñito donde cabía una camita. Muy pequeñito, pues no le importaba ni que hubiera una silla. Cuando se iba el marido de Socorro, agarraba y le encerraba ahí. Llegó el momento que la otra nuera le dice: óyeme, no está bien que hagamos eso, que hagas eso, pues cuando se van tú le encierras a la anciana y no está bien. ¿Cómo? ¿No te haces cargo de ella? ¿Crees que yo me voy a hacer cargo de ella? Empezaron a pelear las dos, pues la otra era malvada, pero no tanto, no le llegaba Socorro. Llegó el momento que la otra dijo: ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a ir de esta vecindad y cada quien por su lado. Yo me quedo con la anciana, no te preocupes por ella. Pues se apartaron los dos hermanos. Se fueron. Se fue Luisa con Jaime. Con Javier, Jaime, así le decía ella. Se olvidaron de la anciana. Llegó el momento donde también Socorro tuvo que dejar la vecindad, porque miraba el dueño que era una vieja maníaca, psicópata y bruja. Entonces ellos no podían tener así a esa mujer en esa vecindad, porque ya estaban mirando velas negras, rojas, de todos, muñecos en botes, una cosa horrible. La mujer era un monstruo humano. Pasaron los días, los meses, 1 año, 2 años. Socorro agarró una casa y su marido. Tuvieron un cuarto separado, pero ella gozaba hacerle tanto maldad a esa anciana, pues esa anciana se había refugiado en sus recuerdos. Ay, qué mujer tan malvada. La encerraba en ese cuarto oscuro, no le daba de comer. Al hijo no le importaba su madre. Había olvidado todo lo que había hecho por ella. Se había olvidado que nunca se había casado otra vez para sacarlos adelante a él y a su hermano. Ay, Elodia, qué dolor tan grande. Qué tristeza tan grande. La mujer no tenía derechos a nada. Esa mujer siempre haciéndole maldad a esa mujer. Mucha maldad Elodia. La anciana lloraba y nadie la podía rescatar. ¿Oyen un ruido? ¿Hay algo raro? Ella lloraba con sus enaguas, con su ropa antigua, sus vestidos largos, despeinada, sucia. Así la tenía la nuera. Llegó el momento donde desgraciadamente Elodia se comía sus desechos. Ya no supo de ella, se perdió en sus recuerdos. De tanta maldad que hizo esa mujer con esa pobre anciana, quedó dormida para siempre, descansó. Llegó el momento donde la iban a enterrar en su velorio. Estaba ese velorio. Fueron los vecinos, pues muchos sabían cómo la trataba, pero no podían hacer nada porque sabían que ella era una bruja de magia negra, de maldad. Le servía la maldad por tantas cosas que se miraban, pero todos podían mirar menos su marido. Estaban en ese velorio, muchas flores, mucha alegría. La gente le cantaba en ese velorio. Se sentía que ella había descansado.
Habían vecinos que sentían mucha tristeza y mucho dolor, pero decían, ya descansó, ya salió de esa esclavitud de la maldad. Pasaron los 9 días de su velorio, de su novenario. De repente se oía alguien en la casa. Socorro era como tan demonio y tan satánica que no podía creer lo que se escuchaba. No podía creer, oía que hablaba su suegra. Ella decía, ¿qué es lo que pasa? Hacía sus invocaciones de maldad y ni eso le servía. Y escuchaba a su suegra, le escuchaba en el cuarto, cómo gemía, cómo lloraba de hambre, de necesidad. Ella iba corriendo, tan malvada que era, para saber qué estaba haciendo ahí ya el espíritu de su suegra. Pues la había odiado tanto que ya no la quería. Donde quiera la miraba ella, donde quiera sentía su presencia, la agarraba. ¿Qué es lo que está pasando? Pues mis invocaciones ya no sirven, la quiero apartar de mí. De repente la sentía atrás de ella, olía a la mujer. ¿Cómo la tenía? ¿Se oyó un ruido, lo oyeron? Así es. Así es. El marido de repente le dice, ¿qué te está pasando? ¿Estás hablando con mi madre? Ahí sí miraba eso su marido. ¡Ay! Se oyó un golpe. ¿Se oyeron? ¿O soy yo? ¿O ustedes me quieren asustar? El marido le decía, ¿qué te está pasando? Te estás volviendo loca. Sintió un terror en ella misma. Era tan maldosa que hasta sintió terror en ella. ¿Oyen, amigos, ese ruido? Que hasta sintió ese terror en ella. Y le dice, estás loca, te estás volviendo loca. Ya los vecinos, la gente le decía que estaba loca. Porque hablaba sola y donde quiera miraba a su suegra. Pero su suegra sí le estaba hablando. Y le decía, ella misma gritaba en sus lamentos. Le decía, te perdono porque no sabes lo que estás haciendo. Te estás manifestando con la maldad. Y no es así la vida. Sé feliz, yo te perdono. Ella no soportaba el perdón de su suegra después de muerta. No lo soportaba. Se volvió loca, Socorro. Ahora camina vagando. Sucia, mugrosa. Cuando mires a Socorro en las calles, Socorro, lo que sembró, levantó. Levantó. Ahora descansa Elodia. Descansa en paz. Y ella se volvió loca. Lo que siembras en esta vida, amigos, vas a levantar. La cosecha que siembres, el maíz que siembres, es lo que vas a levantar. Recuerden bien, con la vara que mides, serás medido. Y Socorro midió. Ahora anda en las calles loca. Se le aparece a la gente. Y siempre está oyendo, te perdono, te perdono. Y ella no soporta el perdón de su suegra. Hablando chido con Rosalba, suscríbete, dame like. ¡Saludos! Al amor y la alegría. Sean felices. ¡Vámonos!